Perro suelto. Hay poemas que muerden, que arañan sin piedad. Bestias insaciables que destrozan los fundillos, tus mundillos. Hay otros que ciegan con su resplandor y cierta gracia que le dicen. Fluyen sin tropiezo hasta el nicho de una antología preciosista. No faltan los que han sufrido algún accidente gramatical o los que heredaron la maldición de un padre borracho. Hay poemas que son un terremoto, un tsunami que te arranca el pellejo, las vísceras, tus oscuras duplicidades. ¿Y qué decir de los perros muertos? Poemas sueltos como este. Perros que marchan a la deriva, canoas que hacen agua. Poemas errantes, balas perdidas que buscan tus ojos, tus abrazos, tu perdón. Perros querendones como la muerte. Poemas que labran su resurrección, aullidos que se apagan en un cuaderno olvidado. Morirás. Morirás. ¿Por qué te sorprendes? Morirás y nadie reconocerá tu aroma. ¿No disfrutaste acaso el delirio, el uso infame del materialismo ratonero? ¿Dónde está el polvo enamorado con la que engatusabas a las muchachas desprevenidas? Morirás. Tu película gris y sin argumento llega a su fin. Solo te queda cantar en alguna peña distrital. Yo te pido, guardián, que cuando muera borres las huellas de mi humilde fosa. Morirás. Hipócrita lector, morirás. Morirás, ardiente sombra. Morirás, pájaro pinto. Morirás, caballo bayo. Morirás, tortuga ecuestre. Morirás, mosca azul. Morirás, cuaderno verde de poesía. Tú también morirás, forever. Y tendrás como consuelo una mañana cosmopolita, sin hueso ni aguacero, y una tristeza renovada que te espera con las piernas abiertas, el corazón cerrado. Amigos y amigas que leen por gusto, Hildebrando Pérez Grande, poeta, profesor, nos acaba de leer 2 poemas de Soledades de Solange, su más reciente poemario, editado por Hipocampo Editores. Yo le pedí especialmente que nos lea estos 2 poemas para iniciar esta conversación. Profesor Hildebrando, un gusto estar con usted. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por la invitación y por compartir este reciente libro o la reciente edición de Soledades de Solange, que al parecer ha tenido mucha más fortuna que mi aguardiente Forever, porque te cuento que todo el libro Soledades de Solange, que forma parte en verdad de Aguardiente Forever, ha sido traducido totalmente en Atenas por el poeta y traductor Stilios Karagiannis, y ya circula en Atenas en estas ediciones que ahora se utilizan ebook, ¿no? Lo mismo, gran parte de este libro acaba de ser publicado en la edición de Madrid, en la revista Sibila de la Universidad de Sevilla. Y en enero de este año, para grata sorpresa mía, también algunos poemas de este libro han sido traducidos al inglés, ¿no? Y publicados en un número de la Latin American Literature de la Universidad de Wisconsin.
Ya debe estar por llegar a Lima la edición de Valparaíso, física, ¿no? Editado por Viejo Valpo Editores, ¿no? De Soledades. Ante esta réplica que a mí me halaga muchísimo, pues algunos amigos, no sé si de la manera más perversa o no, me dicen: Hildebrando, ya es hora de que dejes la mulisa, el huayno, el yarabí, olvídate de tus raíces. Claro que otros amigos felizmente me dicen: no, no te olvides de tus raíces. Bueno, y en eso estamos, ¿no? En Soledades pareciera ser que ha sido un parteaguas para muchos lectores, amigos míos, por supuesto, ¿no? Pero ahí yo creo que podemos continuar, si no en este río de dos orillas, buscando la utopía, ¿no? De reencontrarnos estos universos, ¿no? Que habitan en nosotros culturalmente, ¿verdad? Así es. Muy interesante esa visión suya, profesor, porque uno podría decir, claro, Hildebrando Pérez Grande ha escrito aguardiente y ese aguardiente ha ido fermentándose tanto tiempo y aparentemente, dada esta sociedad en la que estamos, incluso donde la literatura también está inmersa, ¿no? Donde un autor tiene que publicar cada cierto tiempo, si es cada año mejor, para estar ahí, ¿no? Y aparecer y ser y figurar como escritor, ¿no? En cambio, esta posición y esta mirada suya de la poesía como un continuum significa... Has dicho la palabra clave, ¿verdad? ¿No? Es un continuum. Mira, sin mayores pretensiones lo digo, ¿no? Hace muchos años, pues, cuando empezaba a caminar por los territorios de la poesía, quedé fascinado con la poesía de Antonio Machado, por ejemplo, ¿verdad? Y luego me encontré que Machado incluso había inventado varios poetas, como tú sabes, ¿no? La otredad del poeta, ¿no? Y después me encontré con un poeta del 27, ¿no? Jorge Guillén, que a lo largo de su vida solo ha publicado un libro, Cántico. Es un precioso libro, un contundente libro de poemas. Pero ese cántico fue apareciendo cada 10 años, cada 15 años, con títulos diferentes, con el aviso de Jorge Guillén diciendo que esto solamente forma parte de Cántico. Mare Magnum, últimos poemas. Y luego recordé a Walt Whitman, ¿te das cuenta? O sea, que a mí parecía paradigmas. Y decir, bueno, ¿y por qué no escribir un solo libro? Si es que aquí también tenemos, ¿no?, la imagen casi sagrada, diría yo, de Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, con sus 5 metros de poemas, es más que suficiente. O esos 2 grandes libros iniciáticos de Emilio Adolfo Westphalen. Entonces, frente a poetas que yo los saludo, por supuesto, ¿no? Y los celebro además, tienen la facilidad de escribir y de publicar constantemente, pues en buena hora, por cierto que en buena hora. Pero yo más bien soy de la otra orilla, ¿no? Decía, bueno, me doy mi tiempo para escribir, no trato de forzarme, ¿no? Y de estar al día en las publicaciones. Y precisamente, mira, y gracias por darme la oportunidad de hablar de Soledades de Solange. Si Solange no hubiese existido, ¿no?, hubiese sido un gran error de Dios, ¿no? Tendríamos que haberla inventado. Felizmente Solange aún vive. Y hace muchos años, muchos años, me decía que por qué yo no le escribía un poema. Que por qué yo, después de tanta vida, no le escribía yo un verso. Claro, yo le decía, mira, yo no escribo por encargo. Yo le decía, pero mira, Solange, tú estás detrás de cada poema mío, estás detrás de toda mi vida. No, me dice, yo quiero ver mi nombre escrito en un poema y publicado físicamente
en un libro. Le digo, pero mira, ya vendrán. Bueno, pasaron años, meses, años, tiempos. Y la verdad es que no, nunca me preocupé. Me puse a pensar, bueno, voy a escribirle un poema a Solange de todo lo que le debo, etc., ¿no? Pero un día empecé a escribir una ráfaga de poemas y me di cuenta que en el fondo de todo esto, de todo este quehacer poético, estaba la sombra luminosa realmente de Solange, estaban su rostro, sus ojos, su voz, en fin. Y lo peor del caso es que hasta ahora no sabe ella que he publicado el libro, ¿no? Está fuera del país hace muchos años. Ya vendrán tiempos en que alguien le diga o yo mismo le cuente, ¿no? Pero eso es Solange, ¿no? Solange es un homenaje a una persona a quien yo quiero muchísimo, aun cuando yo no la vea hace tiempo. Es el sol ángel que me ilumina constantemente, todos los días, ¿no? Y te podría decir ahora que lo estoy repensando, Solange también es la poesía que siempre me acompañó. Y de ahí viene la escritura. Te has dado cuenta que en los primeros poemas y en varios poemas con los que cierro el libro, ¿no? Aparentemente el tópico principal es la escritura, el quehacer de ¿no? En la pelea, a veces ingrata con las propias palabras, pero me doy cuenta que todo eso es un conjunto, ¿no? Solange, el misterio del amor y el misterio de la poesía que se verbaliza, ¿no? Tal vez en ese sentido la poesía para mí, como Solange para mí, ¿no? Es un misterio gozoso. Yo sé que Gregorio Martínez, si estuviese vivo, diría y goloso, pero no. Yo quiero crearme solamente la imagen de que la poesía es un misterio gozoso. Es cierto, para quienes lo están viendo usted y escuchándolo, pues Soledades de Solange, estos primeros poemas, claro, el primero especialmente, habla sobre la creación, hay poemas, ¿no? La poesía, cómo deviene. Sí. Y está también esta recapitulación, digamos, ¿no? Morirás, ¿no? Ahí por algo no parece hipócrita lector, tortuga ecuestre, en fin, ¿no? Como... Mira, qué bueno que lo hayas advertido. Mira, si justamente partiendo de algunos versos de Morirás, te has dado cuenta que ahí hay textos paradigmáticos, textos literarios inolvidables, ¿no? Hablo de la poesía verde, cuaderno verde de poesía de Neruda y Lorca y Cernuda en los años 30, ¿no? Cuando se editaban en Madrid. Hablo de muchos textos que son paradigmáticos, ¿no? La tortuga ecuestre, pues, entonces, pero lo que quiero decir es que todo eso morirá. Estoy en una etapa tal vez de mi vida, no sé si de desencanto, de desilusión, o es que soy un optimista muy bien informado. Lo que ocurre es que siento que a veces toda esta vanagloria, toda esta retahíla de premios que alguien concede o recibe, me parece tan banal, ¿no? Tan frágil frente a la soledad, frente al olvido, frente a la muerte. Ahora, hay maneras de cómo expresar o verbalizar lo que uno piensa, ¿no? Acá usted dice, escribo poesía para liberar la prosa que rige mi vida. Usted acaba de denunciar, pues, ¿no? Es lo que poéticamente el lector o el que acaba de escucharlo usted puede percibir de otra forma, encontrar melodía, encontrar ritmo en ese malestar, ¿no? Que no se traduce tanto ahora como usted lo ha sintetizado. Pero ahí está la poesía, ¿no? Para decir de otra forma lo que prosaicamente o en prosa uno podría decir de manera mucho más directa o hasta rotunda, quizás. Sí, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? La poesía te lleva a un otro territorio, ¿verdad? A un territorio en la que para felicidad nuestra, del escritor o del lector, pues te aleja o te distancia de
la realidad, para decirlo como Eliot, ¿no? Die Westland, ¿no? Tierra baldía, pues, ¿no? Frente a esa constante tierra baldía, que la verdad que a veces nos hace dudar de la condición humana, pues la poesía es una suerte de refugio, de isla en la que no te aíslas, ¿eh? Sino que al contrario, ¿no? Te potencias, te das fuerza para poder mirar con mayor lucidez y hasta diría yo con mayor empatía este contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa que sí también he notado con los comentarios de amigos que han tenido la generosidad de difundir mis poemas, de traducirlos a otros idiomas, en fin, es que aquí encuentran un tono distinto a mi Aguardiente Forever anterior, ¿no? Me dicen, pero aquí hay cierto humor, cierta ironía, cierto juego con las palabras. Y eso es verdad, este es un libro más lúdico, ¿m? Frente a mis otros poemas, ¿no? ¿Acaso los otros poemas son un poco más terrestres, sombríos? No lo sé, pero aquí sí noto que hay más luz, ¿no? Más juego, ¿no? Más lúdico. A pesar de los pesares, hay un encantamiento por la vida, ¿no? Uno, como quien dice, pues, yo sé que todo esto está mal, pero aquí me quedo. Quiero quedarme un rato más, ¿verdad? Sí. Ahora que comentaba, maestro Hildebrando, siempre recordar las raíces, ¿no? Siempre está ahí el Huancayo, está ahí Junín, ¿no? La Pampa, el paisaje, el Huayno, la Mulisa. Pues me gustaría como que también nos comparta cómo recuerda ese primer encuentro con la poesía. De repente ese primer encuentro con la poesía es a lo Octavio Paz, el paisaje mismo como poesía, o la familia, pero también en la conciencia de lo poético y ya en otro momento la escritura propiamente de poesía. Mira, yo te agradezco esta pregunta porque me permite navegar por lo siguiente. Yo nací en Lima, en el año 41, pero como le digo a mis amigos, yo nací en Lima por accidente, ¿no? Por azar, porque mis padres y mis ancestros pertenecen a un pequeño distrito de lo ahí del Mantaro, en la margen derecha del río Mantaro, un pueblito que se llama Orcotuna, ¿no? Cerro de Tunas, ¿no? Orco, Cerro, Tuna, Cerro de Tunas. Bueno, yo nací en Lima en abril del 41, pero antes de que cumpliese un año, tuve mi primer ataque feroz de asma. Y entonces el médico amigo de la familia le dijo a mis padres, miren, si ustedes no quieren perder a su hijo, pues sáquenlo de Lima, llévenlo a un lugar más seco, hasta que se fortalezcan sus pulmones, etcétera, etcétera. Y bueno, mis padres estuvieron a bien, me empaquetaron con una encomienda, me subieron al tren de Lima a Huancayo, ahí en Desamparados, justamente en donde ahora está la Casa de la Literatura. Y mi madre me llevó justamente a Orcotuna, ¿verdad? En tren, a vivir a la casa de mi abuela materna, Verónica Sánchez, a quien le dedico parte de mi libro, Aguardiente Forever, y ya verás por qué. Entonces, yo llego a un otro lugar físico, a otro escenario, cuando pues no tenía ni siquiera un año de cumplido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el mundo que a mí se me revela, la cultura que a mí se me revela, el contexto en el cual yo nazco al mundo, es el mundo andino. Un mundo de campesinos, de labradores, de pastores, de artesanos. Ese es el contexto de los años 42, 43 en el Perú, en la Sierra Central. Desde Jauja hasta Huancayo, todos los pueblitos son, en su desarrollo económico y desigual, son lo mismo. Sembradores, pastores, artesanos. No hay grandes hacendados.
En la Sierra Central no hay grandes haciendas, hay minifundios. Es la gran diferencia con el sur, ¿no? De Apurímac para abajo. Bueno, entonces ahí yo descubrí el mundo y el mundo me descubrió a mí, por decirlo así. Entonces, los primeros recuerdos que hasta la fecha mantengo, conservo, es el paisaje del campo, de las zonas rurales, los cerros con tunas, las retamas, los eucaliptos, acompañar desde muy niño a los pastores que trabajaban en la casa de mi abuela o a los labradores que trabajaban en la casa de mi abuela, porque debo decirte que para sorpresa de mucha gente, también en el universo campesino hay estratos sociales. El mundo campesino, el mundo de los comuneros no es por igual social y económicamente. Hay estamentos sociales. Entonces, mis padres, mis abuelos pertenecían a lo que podríamos llamarse la pequeña burguesía provinciana, que tenían a su vez pues a su cargo tierras que labrar, etcétera, o animales que pastorear, pero ellos no lo hacían otras personas que se alojaban, ¿no?, en la casa de mi abuela. Bueno, ahí es donde yo escuché las primeras canciones en quechua. Todos cantan. Mi familia hablaba quechua, mis padres hablaban quechua, mi hermano mayor hablaba quechua, mis tías, mis primos, los que vivían ahí, todos se intercalaban, se interrelacionaban con el quechua y el español. Habían monolingües quechuas, los que venían de las alturas, ¿no?, o los que vivían ya a orillas del Mantaro, pues eran bilingües. Entonces ahí escuché las canciones, las leyendas, los ritos, los mitos populares, las leyendas populares, en fin. Eso fue lo primero que aprendí. Los primeros cuentos, los primeros relatos que me asombraban, que me estremecían a veces, pues eran en quechua, ¿verdad? Y yo creo que aún lo conservo, que aún me mantiene en pie justamente esa visión andina. Esto que te cuento se lo conté una vez a José María Arguedas, que fue mi profesor 2 años en San Marcos. Y me dijo, ahora que estás en San Marcos, ahora que estás en Lima, no pierdas tus raíces. Esa es la palabra célebre. No pierdas tus raíces. Aliméntate de esos recuerdos y continúa tu vida. Años después, unos 4 o 5 años después, una musicóloga peruana que trabajaba justamente recopilando canciones populares del Perú, Rosa Larco, cuando le leí unos poemas me dijo, pero esto no debes perderlo. Está bien que aprendas otros idiomas, está bien que leas a grandes autores contemporáneos, pero esto no lo dejes de lado. Es decir, de alguna manera, mira, y lo digo sin pretensión alguna, yo estaba encarnando en esos momentos esas tensiones culturales que hay entre el canon de Occidente, por un lado, los paradigmas poéticos, por un lado, más las raíces que venían justamente pues del otro lado del río, ¿no?, y que habían sobrevivido mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Eso es en todo caso lo que encarna y verbaliza sobre todo Aguardiente, ¿no?, ya de sus primeros títulos, ¿no?, sus primeros poemas. Y luego viene pues el desarrollo, ¿no?, la empatía que tengo yo, por supuesto, con la cultura occidental, con grandes poetas contemporáneos de otras lenguas, los viajes que felizmente he podido realizar, vivir en otras ciudades, en fin, ¿no? En su poesía precisamente se conjuga lo popular, entre comillas lo popular, ¿no? Pero está la visión de sus raíces y también lo oculto, ¿no? Lo oculto, es decir, puede haber, por hablar solamente de lo más reciente, Soledades de Solange, pues estos epígrafes de Saint John Perse, y puede estar incluso Rubén Blades, ¿no? Puede estar, digamos, la alusión a las soledades, a Machado, y también un juego de palabras con algo cotidiano y común, ¿no? Con mataperrear, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, yo te agradezco, Jaime, la lectura
tan puntual que has hecho de mi libro Soledades de Solange, porque te acabas de referir a algo que está ahí en el libro y que a veces muchos no lo ven, ¿no? Esa constante, esa afinidad con la poesía contemporánea, ¿no? Con el canon contemporáneo. Entre tantas cosas que yo le debo a Solange, es que ella me leía en francés, porque ella era francesa, es francesa. Ella me leía en francés los grandes poemas de Saint-Jean Perse. ¿Te imaginas de qué manera yo disfrutaba que una persona tan querida te esté leyendo a Saint-Jean Perse, ¿no? Mares, nieves, lluvias, y yo estaba encandilado. Y después me leía a Jacques Prévert, ¿no? O me leía a Paul Eluard, a Louis Aragon, cuyos versos justamente están en Soledad de Solange, ¿no? O cantábamos juntos las canciones de Jacques Brel, de Georges Brassens. Entonces, ese era el apego, la empatía que tengo pues con el mundo moderno, con el mundo contemporáneo, con el mundo de todos los días, ¿verdad? Estamos dentro de un canon cultural, ¿no? En el que no quiere decir que uno lo sigue a ciegas, ni mucho menos, ¿no? Pero formamos parte de ese mundo, de esta racionalidad cartesiana, ¿no? Pero también hay quienes tienen, como en este caso, una suerte de encrucijada o de tensión permanente con las raíces del mundo mágico, del mundo mítico y de las canciones, ¿no? Que de una u otra manera nos llevan de la mano a recordarnos que también pertenecemos a ese otro mundo, ¿verdad? Así como en Aguardiente hay menciones a partir de los epígrafes o incluso la transcripción de algunos versos del mundo andino, de la cultura andina, las canciones andinas, pues también aquí en Solange hay esa otra vereda, la otra calle, ¿verdad? En la que casi podría decir que esos versos que tú encuentras de Saint-Jean Perse o de Louis Aragon, como ese verso casi perverso, ¿no? La felicidad no existe en el amor. Es horrible, pero es verdad. En mi caso, por lo menos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el diálogo que tengo en silencio con mi interlocutora, justamente, ¿no? Ese es el silencio, es el diálogo que tengo en clave, digamos, ¿verdad? En clave, ¿no? El libro se abre con los versos, ¿no? De Saint-Jean Perse, ¿no? En el corazón del hombre, la soledad, ¿no? Y eso lo comparto con ella. Aún viviendo juntos, aún separándonos, sabemos que la soledad es un territorio que cada quien maneja a su manera. Y luego vendrá el infortunio, la desolación, la separación, pues, ¿no? El n'y a pas d'amour heureux, ¿no? Aragón, ¿no? No existe amor feliz. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo o tus amigos y amigas lectores de tu programa estarán de acuerdo, pero para mí ahora no existe un amor feliz. Y lo firma Aragón y lo firmo yo, ¿te das cuenta? Así es. Existen en todo caso momentos. Claro, sí, exactamente, son instantes, momentos, la fugacidad de la vida, la fugacidad del arte, ¿no? La palabra eterno ya como que no la uso realmente. Sí, sí. ¿Y usted, de su experiencia, maestro Hildebrando, a estas alturas, considera que existe una predisposición así innata para escribir poesía? ¿Eso se cultiva? ¿Alguien podría proponerse ser poeta y serlo? ¿O necesariamente tiene que haber algo inexplicable que hay? Bueno, aquí sí yo quiero ser tradicional, digamos. Yo creo que, no sé, pero lo primero que podría decir es que antes que la poesía está la soledad. Y uno no elige la soledad. La soledad viene contigo y se va contigo. Eso para mí es definitivo. Yo puedo estar contigo ahora feliz recordando estas cosas o con mi familia
o en fin, regalado al mundo, pero hay algo que al parecer es una suerte de vacío, pero al parecer también es algo que te puebla. La soledad, en este caso, para mí no es un vacío, es algo que te puebla, que te llena. Y entonces eso yo no lo elijo. Sí te puedo decir cuando sentí conciencia de eso. Eso sí te lo puedo decir, lo he dicho incluso por escrito en algunos poemas. Yo tenía 4 o 5 años y estaba en el jardín de la casa de mi abuela, un gran jardín que tenía en su casa, ¿no? Donde habían retamas, flores, qué sé yo, palomares. Una casa preciosa realmente. Y de repente yo me descubrí solo en el medio de ese jardín interior de la casa, ahí rodeado del canto de las palomas, los pájaros, el aroma de las retamas, pero me sentí tan solo, tan vacío y tan poblado a la vez, que yo decía, ¿y dónde están mis padres? Mis padres estaban en Lima, mis hermanos estaban en Lima, mis abuelos estaban fuera de casa, yo estaba ahí, como un hongo, como diría Toño Cisneros, ¿no? Como una higuera en un campo de golf. Yo estaba ahí, tenía 4 o 5 años. Incluso lo recuerdo, pero físicamente yo estaba con mi sombrerito azul que me habían regalado, un sombrero de Ayacucho. Estaba con mi pantaloncito drill y una chompita. Y ahí estaba, mirando y escuchando. Ahí sentí. Yo no lo elegí. Y creo que hasta ahora, y quien te habla, es ese niño que estuvo en ese jardín de mi abuela. Y ahí empecé a cantar en quechua y en español. Las canciones que, para poblar ese silencio, empecé a cantar. ¿Y sabes lo que hacía? Palabras, versos que yo no recordaba, pues lo inventaba. Yo mismo ponía los versos, guardaba la melodía en mi memoria y le cambiaba así groseramente, ¿no? al autor del poema, del huayno, de la mulisa, en fin. Yo alegremente les cambiaba, a mi gusto, a mi regalado gusto. Yo creo que ahí nació todo y ahí morirá todo. Por eso que son las soledades de ella y las mías. Y ojalá que sean la de todos, ¿no? Entonces, la poesía no hace más que evidenciar, creo yo, ese vacío, para decirlo aparentemente contradictoriamente, ¿no? Ese vacío que te puebla. No es un vacío el de la nada, inerte, ¿no? Sí, es un vacío que te llena, que no te hace buscar más cosas, te das cuenta. Esa es la soledad. Sí. Yo estoy aquí, puedo estar toda la tarde aquí leyendo, me siento poblado. No sé si será eso la felicidad, no creo, pero en fin, por lo menos es estar bien con uno mismo. Y escribir, obviamente, es dialogar con esa soledad, rescatarla de ese silencio y decirle, mira, aquí está. Y este es el poema, esta es la canción. ¿Sí? Que tiene formas discursivas, modernas o tradicionales, ¿no? Por eso es que puedo manejar, gracias a las lecturas que uno tiene y al diálogo que tiene con amigos generosos, como tú en este caso, pues a concertar nuestras lecturas de grandes poetas contemporáneos, modernos, como también de las tradiciones, ¿no? Hay mucha gente que reniega del soneto, del octosílabo, del 4433. Bueno, yo no, yo me siento feliz leyendo esos poemas. ¿Formo parte de la tradición? Sí. Leo poesía que juega con la página en blanco y me siento feliz como lector. Pues sí. No me planteo
¿no? En ese sentido, pues la literatura, creo que es Antonio Cornejo Polar quien decía, ¿no? Una literatura heterogénea, contradictoria y complementaria. Hay que hacer algo con ese vacío, con esa soledad, ¿no? Para Verbalizarla, verbalizarla y aterrizar en la escritura. Por eso es que te decía, ¿verdad? Como al empezar este diálogo contigo, que la soledad y la poesía y Solange para mí son lo mismo. Que las patentizo sobre la página en blanco, en la escritura. Como que queriendo casi una suerte de ensueño u utopía, ¿no? Encontrar que la poesía, la soledad y Solange, ¿no? sea una sola cosa luminosa en el texto, en la palabra. Sí. ¿Cómo surge y cómo pule usted un poema? Mira, ¿cómo surgen? Surgen de la manera más inesperada, ¿no? No soy de los que van buscando motivos poéticos, no lo soy. No. Sé que hay algunos que lo hacen y lo hacen muy bien seguramente, ¿no? Buscando motivos poéticos, temas poéticos. No, yo siento que voy a escribir algo cuando me siento embargado, ¿no? He sido tomado por asalto, por una sensación, una emoción, un dolor, una inquietud, una pasión, en fin, una obsesión que de repente me hace brotar desde mis forros interiores, desde mis vísceras, algo que quiero decir, ¿verdad? Es verdad que en un entorno como el nuestro hay muchas cosas que te motivan, ¿no? que inmediatamente te incitan, te provocan, te desafían, te retan a que tienes que escribirlo. Bueno, yo acepto el reto, sí, pero primero lo hago pasar por un tamiz, ¿no? No soy de los que se arrebatan fácilmente, no lo soy. Lo asumo, lo veo, lo asumo, guardo lo que quiero guardar, y luego viene justamente cuando nadie me ha pedido, ni yo mismo incluso, de repente te asalta pues esa cosa, esa sensación de que buscas un lápiz y te pones a escribir, ¿no? A guardar lo que tú tienes, ¿no? Sí. Eso es. Y a veces se va. Y cuando no he tenido tiempo de siquiera guardar una línea de lo que tenías por escribir, eso ya no vuelve. Por más que te incites y te provoques, por lo menos en mi caso, como el amor, no vuelve. Eso de que todos vuelven es una ilusión. Lo que se va, se fue. Ahora, la corrección podría ser infinita, podría corregir un poema y nunca liberarlo. ¿Cómo lidia usted con eso? Mira, hablo también de mi propia experiencia. Yo escribo poco, es verdad. No sé si felizmente o infelizmente, pero escribo poco. Y también corrijo poco. No quiero caer en el vanitas vanitatum, ¿no? No está en mí la vanidad. Pero cuando me asalta esto que estamos llamando, que se evidencia en el poema, como que lo he ido labrando, ¿no? Moviéndose invisiblemente en la cabeza o en el corazón o no sé dónde. Y de repente lo plasmo. Y de ahí, claro, viene la mano de la experiencia que dice, oye, pero mira, esta palabra no está bien aquí, esta otra cosa no. Muy ligeramente, ¿no? Muy ligeramente. Además, si te habrás dado cuenta, los últimos poemas que son muy breves, son poemas de 8 versos, 10 versos. Quiero caer justamente, o quiero subir, no lo sé, ¿no? A ese quehacer del poeta que busca la esencia, ¿no? Que busca
lo esencial, que es una lección de Antonio Machado. La poesía es la palabra esencial en el tiempo. ¿Cuánto quisiera yo llegar a esa esencia, ¿no? Como ese famoso verso de Antonio Machado que dice, hoy es siempre todavía. Mira, un solo verso, hoy es siempre todavía. ¿Y cuántos poemas se podrían escribir tratando de repetir eso? Hoy es siempre todavía. A eso voy en todo caso. Maestro, felizmente en internet hay cosas o hay gente generosa que comparte material y yo Sí. encontré el número 100 de la revista Casa de las Américas, cuando usted había ganado ya el premio Ajá, por Aguardiente. ajá. Y ahí quien reseñaba su poesía decía, entre otras cosas, ¿no? Claro, lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Ese el regreso, tener presente a las raíces, esta cuestión también de la alta cultura. Pero algo que me llamó la atención era, Hildebrando Pérez es un poeta que tiene ya una voz propia, que encontró una voz, una manera de enunciar. Entonces pensaba por todo este diálogo constante también con escritores, que quizás esa es la clave en la poesía, en la narrativa, encontrar una voz. ¿Qué piensa usted? Sí. Y yo siempre le agradecí, y en vivo se lo agradecí al poeta cubano Raúl Hernández Novas, ¿no? Que murió hace poco, ¿no? Sí. Y él hizo esa nota muy generosa, muy inteligente, muy sutil también sobre mi libro. Sí, pues, ¿no? Es verdad eso, ¿no? Pero en fin, ya me perdí un poco. ¿Cómo era la... Sí, él decía que ya en ese, con Aguardiente, Ah, y ya sí, Hildebrando es un poeta que tiene una voz propia. sí. Mira, si tú ves el panorama de la poesía del 60, y podemos citar nombres, ¿eh? Amigos comunes, ¿no? Marco Martos, Antonio Cisneros, Luis Hernández, Javier Heró, César Calvo, Julio Ortega, en fin, tantos otros notables poetas. Casi todos ellos tienen una voz urbana, desde sus primeros libros. Son poetas urbanos, cosmopolitas, y en buena hora. Ese es su contexto, esas son sus raíces, ¿no? Hablan del mar, de Punta Negra, ¿no? De Barranco, en fin. Y si algo distingue a lo que yo escribo en esos momentos, es que lo mío suena distinto, porque mis primeros poemas no tienen esa carga contextual ni emocional del poeta urbano cosmopolita, ¿verdad? Entonces, yo tengo y doy curso más bien a una tradición oral, a una tradición que viene desde la literatura oral, desde la literatura, llamamos andina, ¿no? Las canciones, los mitos, ¿no? Que se manifiestan claramente en Aguardiente Forever. Yo alguna vez me preguntaba, pero ¿por qué me invitan a mí? He tenido la felicidad de estar en casi todos los festivales de poesía, tanto en Europa como en América. Y yo me preguntaba entre mí, decía, pero qué raro, ¿por qué me invitan a mí? Si ha habido tantos otros poetas contemporáneos míos, o mayores que yo. Y un día, no sé si fue en Recife o en México, en el DF, en donde estábamos con Cardenal, ¿no? Con Juan Gelman, imagínate, grandes poetas, con Retamar, con Liceo Diego. Y de repente yo suelto así la pregunta, bueno, yo no sé qué hago aquí. Me dice, mira, aquí debe estar otro, fulano y fulano, fulano. Me dicen, sí, pues, pero esos son como nosotros. Así me dijeron. Sí, pues, esos son muy buenos, pero esos son como nosotros, suenan como nosotros. Del Perú queríamos una voz distinta. Y tú tienes una voz distinta, un tono distinto, un acento distinto. Y por eso estás aquí. Ahí entendí bien cómo en el contexto de la poesía latinoamericana, pues hay diversas corrientes, obviamente, ¿verdad? Quehaceres poéticos, ¿no? Sonoridades, masas sonoras distintas, ¿no? Temas
tópicos distintos. Y también pues hay un tono, ¿no? Y el tono mío, después viendo con otra gente amiga, pues sí hay un tono melancólico, ¿no? Un tono nostálgico. Y trato de recoger el tono de las festividades tradicionales del mundo andino, ¿no? El huayno o el carnaval, ¿cierto? El yarabí, ¿no? Si aquí en español, en la tradición española, hay endechas, ¿no? Hay poemas de amor, romance, bueno, en buena hora que haya, pero yo quiero cantar con este tono del yarabí o este tono, ¿no? De la mulisa o del huayno. Y me parece lícito, ¿no? Claro. Y siempre en tensión, pues. Es que forma más parte de un gran discurso heterogéneo, pues. Están por aquí unas voces, unos tonos, y habrán otras voces, otros tonos. Y la diversidad, eso es bueno. Hay que buscar la unidad en la diversidad. Ahora le decía yo hace un momento, hallar esa voz es clave, me parece, en la escritura. Bueno, es verdad encontrar el tono, la voz, el acento. Pero también es verdad que para darle mayor relieve a ese tono, a esa voz, tú tienes que utilizar, manejar, conocer, estar a tono con las otras voces, con los otros estilos. Yo no me voy a maniatar, no me voy a quedar, no me voy a incinerar y hacer un holocausto cultural diciendo, no, a mí nadie me saca del huayno o de la mulisa. No, pues, eso no. Estas raíces andinas que me hacen ver el mundo, compartir el mundo, disfrutarla, gozarla o sufrirla, pues puedo expresarla con otra tonalidad, con otra versificación. Y creo que, por lo que dicen algunos amigos, pues lo he logrado, ¿verdad? Hay otros que lamentablemente no lo han podido hacer porque acaso no han visto ese momento preciso en las que hay que transitar sin perder las raíces, ¿verdad? Ir hacia otro lenguaje, hacia otras técnicas narrativas, poéticas, y buscar una armonía, ¿verdad? Utilizar, manejar otras formas discursivas, lo lúdico, lo mágico, en fin, el humor negro, la ironía, si tú quieres, cosa que, por ejemplo, hay algo en Solange y que no están por lo menos en Aguardiente. Eso ya para mí es algo nuevo que puedo intercalar, ¿no? Que puedo armonizar. Y tal vez eso sea la diferencia, ¿no? Tal vez, no lo sé, ¿no? Sí. Maestro, yo presiento que esta es la primera de muchas conversaciones que quisiera que tengamos. Simplemente por el formato y el tiempo voy a tener que cerrar aquí, pero con algo que también es clave para una página que lleva por nombre Lee por Gusto, que son libros, ¿no? El poeta, el creador, lector. Ah, bien. Si usted tuviera que mencionar 5 libros para usted, caros, cercanos, importantes, ¿cuáles serían? Bueno, tendría que mencionar 3 porque ya tengo 2, Aguardiente Forever y Soledad de Solange. Claro, libros de Lo otros sé, autores. lo sé. Mira, en eso sí soy inconstante, ¿no? Soy desleal con muchos. Hay poetas que me gustan hoy día y mañana no me gustan absolutamente nada, ¿no? Pero en estos últimos tiempos, pues sigo releyendo, obviamente, a Vallejo, ¿no? Sin duda alguna. Vallejo lo preside todo, ¿no? Otro poeta que me conmueve y que me acompaña y cuya amistad ha sido muy, muy halagadora para mí es el del poeta Juan Gelman. Para mí, después de Vallejo, en la poesía hispanoamericana, me parece que Juan Gelman es de lo mejor, ¿sí? O sea, Vallejo,
Hellman, ¿no? Y para que tú veas que me deslumbro con el quehacer poético contemporáneo, leo mucho a Jorge Eduardo Ielso. Y no porque es su centenario, ni mucho menos. A mí me parece un gran poeta. Y quiero contarte una pequeña anécdota, si es posible. Mira, Ielso se fue el año 49 o 50 de Lima. No volvió hasta el año 65. ¿Tú sabes quién lo llevó a San Marcos? Para que lea poemas. No sé, el azar me regaló la oportunidad de encontrarme con un amigo de Jorge Eduardo Ielso, Jorge Puccinelli y otro amigo más. Me dijeron, sí, le podría encantar, a ver, invítalo. Lo busqué y me dijo, encantado. Entonces yo le dije, mire, poeta, estamos viviendo una época muy difícil en el Perú, en Lima, en San Marcos, hay mucha violencia, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Vamos, me dijo. Y lo llevé. En el aula 1 del primer piso, que ahora se llama Alfredo Torero, me parece, el auditorio, eso está repleto. 300 alumnos, profesores. Y yo entro con Jorge Eduardo Ielso. Yo era el que más tenía temor, porque lo podían agredir, le podían, qué sé yo, pues todos querían escuchar poemas de guerra, de revolución, bandera roja por aquí, patria roja por allá, qué sé yo. Yo tenía ese temor. Y se lo compartí, le dije, mira, tal vez, no, me dijo, vamos, fui. Lo llevé. Se sentó. Y él mismo invitó a Leoncio Bueno, que estaba ahí, en la primera fila, y le dijo, Leoncio, acompáñame. Mira, 2 modelos de escritura en el Perú, en la mesa de la Facultad de Letras, en el aula 1. Leoncio Bueno aquí, Jorge Eduardo Ielso y yo que lo presenta. Ese es el Perú de la sombra, la sorpresa. Todos escucharon en silencio, se dejaron envolver con la magia verbal, el tono melancólico de poemas de Jorge Eduardo Ielso. Y hay mucha gente que todavía felizmente lo recuerda mucho, me dice, hoy recuerda que Ielso fue así. Y la felicidad mía fue cuando al salir nos fuimos al decanato conversando, le digo, poeta, ¿podría usted regalarnos un poema para publicar en la revista Piélago? Que yo dijo, claro, me dijo, pero tiene que ser inédito. Le digo, por supuesto, me dice. Yo fui el primero en Lima que publicó un poema de Ielso. Apenas regresó después de 20 años al Perú. Está en el número 6 o 7 de mi revista Piélago. Ese poema se llama Las Moradas. Es un poema extenso, que luego Ricardo Silva Santisteban lo recogió para la edición de las poesías completas que hizo el Instituto Nacional de Cultura. Fíjate tú. Saludo a Jorge Eduardo Ielso. Como dicen, el último poeta que murió de amor, cosa que es cierta. Bueno, entonces Vallejo, Juan Hellman, Ielso, Borges. Yo no sé por qué, bueno, habrán motivos más que suficientes. A Borges siempre lo tratan y lo maltratan como cuentista, pero para mí es un gran poeta. Sobre todo sus 2 últimos libros me conmueven muchísimo. Y ya, con estos vuelvo a poetas clásicos de rato en rato, ¿no? Me gusta mucho Cernuda. De todos los del 27, Luis Cernuda me parece el más grande poeta. Es decir, en conjunto, ¿no? Claro que El poeta en Nueva York de Lorca es un libro deslumbrante. Es un regalo de los dioses. Y así podemos
seguir hablando de poetas. Y podemos seguir hablando, maestro. Muchísimas No, gracias. a ti, Jaime, muchas gracias por hacerme compartir estos poemas de Soledad y de Solange, y habrá otra oportunidad. Sí, tiene que haber otra oportunidad y gracias a quienes nos han visto, sobre todo escuchado al maestro Hildebrando Pérez Grande. Hasta otro momento. Gracias.